¿Alguien puede arrojarnos los libros? ¿Cómo tengo que representar? Ese día ya tenemos uno. Gracias. Luego te lo firmamos como yo. Ahora sí. Muy buenos días, gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad es que para ser el primer acto, ver las sillas llenas es un auténtico placer. Yo no sé si hubiera llegado dentro de 5 minutos o dentro de 10, pero ya sabéis que estamos aquí para presentar mañana todavía esta antología de fantasy. Yo soy Ricardo Ruiz Garzón, el que está aquí en la parte de arriba, el antólogo, aparte de asesor editorial de fantasy. Y para presentar el libro, pues cuento con 3 de los autores de la antología. Aquí a mi izquierda, Rudy Rodolfo Martínez, y a mi derecha, Emilio Hueso y Susana Vallejo. Luego les daré la palabra. Yo solo quiero decir 2 o 3 cosas de la antología. En primer lugar, que creo que es una antología que ha tenido toda suerte de fortunas. Hemos tenido mucha suerte con este libro. En primer lugar, piensa que aquí está la programación de Fantasy de 2015 y 2016. De la cual luego diré alguna primicia para que no se vaya nadie. Quería decir sobre esta antología que la verdad es que ha tenido bastante suerte, porque, bueno, ya sabéis lo que pasa con las antologías, ya sabéis que cuando las presentas en una editorial dicen, bueno, sí, pero no se venden mucho. Distopías, ¿quieres decir que distopías ahora es un buen momento? Sí, ya sé que se venden los Juegos del Hambre, pero distopías adultas, autores españoles, no sé, no hemos visto muchas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me dejaron hacerlo. Empecé y resulta que coincidió la salida con el primer año de Fantasy, que se acaba de cumplir, o sea que ya un primer elemento, digamos, en positivo. Hice una carta a los Reyes, una nómina de autores posibles, y resulta que se cumplió el 99,9%, y el 0,1% fue un autor que yo quería que estuviera, pero que le salió una ucronía. Entonces, claro, era difícil meterlo aquí, ni con calzador. Y no solo la nómina de autores deseada, en la que están, aparte de los 3 aquí presentes, pues Juan Miguel Aguilera, Elia Barceló, Laura Gallego, José María Merino, Rosa Montero, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Javier Negrete, Félix Palma, Mar Pastor. No solo esa nómina está un poco pensada para que hubiera gente, vamos a decir, más del fandom y gente de fuera, sino que todos los autores, más del mainstream, todos los autores, lo que yo quería es que hubieran cultivado de alguna forma la distopía, y eso se cumple. Es decir, Laura Gallego ha escrito obras relacionadas con la distopía, aunque sea conocida sobre todo como autora de fantasía juvenil. Rosa Montero ha escrito obras distópicas, José María Merino ha escrito obras distópicas. Ellos, los que están aquí, por supuesto, gente de, digamos, más clásica, gente que pues tiene una larga trayectoria a sus espaldas, y gente más nueva, pero que ya está plenamente consolidada. Quise que hubiera un poquito de todo eso, y entonces me encontré con la tercera fortuna de este libro. Y la tercera fortuna fue que tengo una de las mejores versiones de cada uno de ellos. Es decir, no sé qué pasó, dijeron, uy, la industria está en crisis y hay que hacer ya las cosas. Los cuentos ya no son solo para comer, para sacarse un sobresueldo, sino que me lo voy a tomar en serio. Y la verdad es que han hecho unos cuentos cojonudos, fantásticos. Yo creo que es una antología que además ha tenido mucha suerte, porque el boca a oreja ha empezado a funcionar muy rápido, porque de crítica viene a ser uno de los libros de fantasy que más repercusión ha tenido dentro y fuera del fandom. Y creo que sigue la buena suerte presentando en el Celsius, en uno de los días más importantes del festival, abriendo el día y teniéndolos a ellos 3 aquí para poderlo comentar. Yo solo quiero decir sobre la antología que, más allá de algunos debates que hubo en redes sobre distopías hace un tiempo, lo que yo considero es que se trata de relatos distópicos, y ahí creo que no hay ninguna duda y que nadie puede decir que no lo sean. Después, si los puristas consideran que hay más distopía o menos distopía, o como dijo en Barcelona Miquel Codony, más distopina o menos distopina en cada uno de los relatos, pues puede ser interesante para hablarlo, pero es fundamentalmente cierto que son relatos distópicos, y que lo normal es que las distopías sean novelas. Hay pocos relatos distópicos. Entonces creo que tiene mucho mérito que hayan conseguido condensar en pocas páginas todo un mundo para luego subvertirlo de alguna manera a partir de sus personajes, de sus héroes, sus antihéroes, y que además lo han hecho de formas muy distintas. Aquí hay relatos en los que la tecnología más inmediata es la amenaza.
móviles, redes sociales, pantallas, cualquier cosa que tengamos ahora mismo muy cerca y sea tecnológica. Sin embargo, hay otros que piensan, bueno, esto es un poco más accidental, seguramente si pensáramos en una distopía pensaríamos en algo relacionado con el medio ambiente. Pues aquí tenemos también a Emilio o tenemos a Juanmi, que han ido un poco más por esa línea. Hay gente que ha pensado incluso en distopías metaliterarias o metaficcionales, es decir, qué papel cumpliría la literatura o la poesía o la creación en un futuro distópico. ¿Nos serviría para salvarnos? ¿Sería algo redentor o no serviría para nada? Y además hay relatos sobre la maternidad, hay relatos sobre varios temas, pero lo que más me ha encantado es que hay hasta 2 o 3 relatos en los que el humor es importante. Cuando pensamos en distopía siempre pensamos en algo sombrío, en algo oscuro, en mucho escepticismo, que el humor, que la parodia, que lo grotesco, que incluso el esperpento formen parte también de la antología, me parece que demuestra algo muy sencillo, que era lo que yo quería, lo que yo pretendía como antólogo y que ellos han demostrado como autores, que es que además se lo han pasado muy bien escribiendo estas obras. Y para demostrarlo, pues que mejor que nos lo expliquen ellos y me desmientan y digan, no, yo sufrí, yo estuve fatal, no, que me lo cuenten ellos mismos. Empezamos por Rudy. Empezaremos comentando un poco vuestros relatos, luego hablamos de la antología también en general o opinar sobre ella, y después si hay un poco de debate con vosotros o alguna pregunta antes de anunciar las novedades futuras de Fantasy. Para hablar del cuento de Rudy, que lo haga él directamente, pero es 100% Rudy, eso ya os lo digo. Buenos días. Buenos días. Como comentaba ayer más o menos a esta misma hora cuando presentábamos otra de las antologías en las que he participado, Acronos 2, mi primera reacción cuando alguien me pide un relato es decir que no, básicamente porque me cuesta mucho trabajo escribir relatos. En cuanto intento pensar en algo que escribir, a los 5 minutos tengo una novela en la mente cuando no tengo una serie de novelas. Entonces, ponerme a trabajar en una idea adecuada para un relato me cuesta mucho trabajo. Le dije que sí a Ricard porque me interesaba el tema y también porque la cancha que me daba, la longitud que me permitía tener era lo suficiente como para que yo pudiera hacer algo más elaborado, casi cercano más a la novela corta que al relato. Y bueno, una vez que aceptas, pues te olvidas de ello unos meses y al cabo de un tiempo dices, coño, tengo que escribir esto. Y empiezas a buscar, ¿qué vas a escribir? El tipo de sociedad en la que la quería ambientar me vino a la cabeza enseguida. Era una sociedad física y socialmente de forma piramidal. Y una vez que tuve el escenario distópico, el entorno, pues es el momento de, ahí tengo que situar una historia y unos personajes. Empecé a darle vueltas y, como bien ha dicho Ricard, pues enseguida empezaron a salir mis temas y obsesiones habituales, desde la protagonista femenina de carácter fuerte y decidido a ciertos pequeños detalles que pueden tener relación con el cyberpunk, a una serie de cosas que, los que hayáis leído algo mío ya lo conocéis, y los que no, espero que lo conozcáis y que queráis más, evidentemente. Fue un relato que una vez que lo tuve claro no me costó mucho escribirlo. Se lo mandé a Ricard enseguida, aunque luego volví a revisarlo, pero en cuanto lo tuve la primera versión se la mandé a Ricard para que me dijera, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Ricard enseguida dijo, sí, estupendo, me gusta mucho. Y tuvo una consecuencia extraña, y es que el escenario me gustó, la protagonista me gustó, y aunque el relato se puede leer perfectamente como una historia cerrada, ahí, cuanto más pienso en ello, hay el posible embrión de una novela. Es algo que no sé si llegaré a hacer o no, pero que no me sorprendería. De hecho, es algo que en algunas de las novelas cortas, porque es cierto que aquí hay más de una novela corta, y algunos de los relatos se intuye, como os decía, para crear una distopía hay que crear un mundo, y una vez has creado un mundo, igual te apetece seguir escribiendo sobre él. O sea que es posible que de aquí veamos algunos embriones de futuras obras. A Emilio Hueso, que lo tengo aquí al lado, como sabéis, es alguien que no cree en el futuro, excepto el futuro de mañana todavía, espero. ¿Qué futuro? A ver, no voy a elaborar mi discurso habitual sobre cómo acabaremos extintos o colapsando como civilización. Más centrando el foco en el relato que he puesto en Mañana Todavía, yo he querido abordar el cambio climático. Todos sabemos que están fundiéndose los casquetes polares, sabemos que eso hará que las aguas, el nivel del mar suba, y hemos visto algunos hasta mapas en Google donde aparecen las zonas anegadas y podéis ver cómo Marinador acaba convertida en un sitio con góndolas, ¿no? Entonces, lo que quise fabular yo en este relato era lo que pasaría si todas las disrupciones climáticas que hemos ido viendo últimamente, que se van produciendo cada vez más,
aparecieran y fueran permanentes, como sucede en muchos otros puntos del sistema solar. Sabéis que en los gigantes gaseosos hay tormentas que llevan 300 años en el mismo sitio machacando. Sabéis que también pasa en Venus y, por ejemplo, en las Azores hay un anticiclón que siempre está ahí. ¿Qué pasará cuando la tormenta, la próxima, sea permanente? Permanente es meses, años, suficiente como para impedir que llevemos una vida normal. He pintado a la humanidad convertida en un atasco de pateras que se ha quedado atrapado en las corrientes oceánicas, en bucles cerrados y sin capacidad de poder ya atisbar ningún horizonte, porque la situación en el medio está completamente desestructurada y el hombre se ha convertido en una víctima, ¿no?, de su propio escenario. Si me pregunta la gente a menudo si creo que acabaremos así, pues no lo sé, es que realmente no podemos saberlo. Yo no tengo una bola de cristal, pero cuando escribo sí. Entonces lo que hice fue intentar no tocar mucho el Wall de Kevin Costner, porque básicamente es una mierda pinchada en un palo. Pero lo que sobre todo me propuse fue que de alguna manera pudiéramos entender qué clase de tragedia existencial sería para la humanidad como civilización y como especie ser sabedora, ser consciente de que su propia ruina es autoinducida. Quiero decir, ahora el debate sobre el cambio climático viene a ver siempre el mismo token, ¿no? ¿Esto es antropogénico o no? ¿Realmente estos cambios son por ciclos de la geodinámica o es porque hemos alterado irremediablemente el ciclo del nitrógeno, del fosfato, del carbono? Toda la geodinámica la hemos alterado por nuestra actividad industrial. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Ahora aquí la pregunta del millón. Como nos calcemos un ostión del 45 y acabemos arruinando nuestro medio de vida, nuestro único soporte vital, y entonces el agotamiento de energías y de recursos y más el confinamiento planetario que nos tiene sujetos a la Tierra nos haga nuestra vida inviable como civilización, entonces, ¿qué cara de tonto se nos va a quedar? Este es el razonamiento que yo intenté abordar, ¿no?, de fondo. Y al margen, bueno, está mi actitud ante el futuro. Yo no creo que ya tengamos ningún futuro, estoy convencido, y la gente piensa que lo hago como un eslogan, ¿no?, como parte bueno, ¿cómo lo llamáis? Marketing de autor, o no sé cómo. Yo básicamente lo que soy es un pesimista. Creo que si no cambiamos acabaremos mal, y este es uno de los escenarios que preveo. Tengo una novela sobre la crisis energética, esta ha ido a tocar más el colapso medioambiental. Y ya dejando de hablar de mi libro, que había venido a hablar de él, pero como esta mañana luego tengo una presentación de este señor de ahí, pues hablando del resto de los libros que componen Mañana Todavía, aquí tenemos, pues esos son 13 relatos, buen número. A mí me llama la atención poderosamente cómo ha abierto el libro Laura Gallego, porque es una persona a la que yo tenía, como todos vosotros, afincada en el territorio de la narrativa juvenil. Verla abordar un tema tan crudo como es las redes sociales y los menores, yo me quedé pensando, ¿te vas a llevar esto al territorio de la gente joven? No. Fue una sorpresa, fue además la técnica y la sencillez con la que aborda un relato de cierta complejidad y la factura que le da al final me pareció un arranque estupendo, formidable. Luego también me ha gustado mucho que hayas tocado el pico del petróleo, por cierto, Susana, ahora luego nos lo explicarás, pero para mí fue una cosa que dije, hostia, parece que no estoy solo loco yo, en fin. Luego Félix J. Palma te pone en un autobús a la gente con pijama que dices, Dios santo, ¿qué te ha pasado, no? Y es bastante... Lo de José María Merino con los teléfonos móviles, a ver, tiene una visión realmente alucinante. Yo me quedé diciendo, este señor... Y bueno, y sobre todo me ha dejado el culo torcido el cierre que le ha dado al libro Javier Negrete con toda esta distopía sobre lo políticamente correcto y el lenguaje, y en clave de humor, ¿no? Que ha sido... Es curioso que el libro te va machacando, ¿no? Acabas que dices, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, llega el último relato y bueno, y te ríes, ¿no? Con lo cual hay un momento de catarsis, ¿no? De ideal para distender la situación, que está muy bien. Estuvimos presentándolo en la Feria del Libro de Madrid, no vino ni Cristo porque jugaba a España esa misma tarde, se nos quedó la cara bastante triste, ¿sí? Pero estuvo muy bien estar con Rosa Montero y con José María Merino y con... ¿Quién más venía, aparte de tú y yo? Juan Jacinto, muy bien Juan Jacinto, que también ha tocado el tema de la tecnología. Bueno, él se ha metido más en rollos tipo realidad virtual y el software corriendo en nuestra vida de fondo, todo esto aquí que me gusta mucho. Pero bueno, es que
es un prosista formidable como Marc Pastor. La verdad es que el paquete, el conjunto, es de los pocos que me resiste una lectura, porque yo cuando cojo una antología de relatos, empiezo un relato y como no sea la hostia en patinete, el siguiente. Y voy saltando hasta que encuentro uno en el que me siento cómodo. Recuerdo que lo leí bastante bien y fue una cosa que para mí, para un tío como yo, que leo poco relato realmente, pues fue una sorpresa muy grata y por eso os lo recomiendo. Aparte, son muchas formas distintas de ver el futuro y todas ellas tienen algún momento constructivo, cosa que es bastante, en una literatura que carece de crítica social, bastante interesante hoy en día. Y he hablado demasiado, así que le voy a pasar el micrófono, no sé si al presentador o a... Básicamente, gracias Emilio, para recordar que aparte José María Merino ha contribuido con el hecho de que la palabra distopía vaya a salir por fin en el diccionario. Supongo lo habréis oído, que en la próxima edición del diccionario de la Real Academia por fin saldrá distopía, y eso ha sido por José María Merino. Para hablar de Susana, siempre para presentarla es difícil porque su relato es el relato del spoiler. Entonces, bueno, le dejo la pelota. Yo cuando Ricard me propuso participar en Mañana Todavía, o sea, realmente era muy emocionante. Y cuando pienso en un posible futuro, tengo bastante imaginación, pero ahí estoy con Emilio. O sea, tengo clarísimo que las cosas están muy feas, que la sociedad tal y como... Estoy contigo, no estás solo. No, tal y como está organizada la sociedad y sobre qué está construida, sobre la energía y la energía del petróleo, por ejemplo, es algo que tengo clarísimo que eso se va a acabar. Y luego, ¿qué otro tipo de fuentes de energía nos quedan? Pues la energía solar. ¿Dónde vamos a poner esos paneles? Pues en la terraza de casa o en las fachadas de los edificios. Y además ahora se está trabajando en una serie de materiales que son flexibles y que puedes colocar pues sobre sitios que no tienen una forma demasiado, digamos, recta. Son muchas cosas que además yo ya había tratado en Switching the Red, en una novela que había hecho que también es una distopía, que fue finalista del premio Minotauro hace ya unos cuantos años y que ahora se puede leer en Lectum, tesis publicitario, o sea, se puede encontrar en versión electrónica y de saldo por ahí en algunas librerías. Y claro, yo puedo hablar del final del petróleo. Cuando Ricardo me dijo que participase en la antología, también era un momento en el cual estábamos hablando, ponías la televisión y veías las noticias y estábamos hablando del aborto también, de unos derechos que habían tardado X años en conseguirse y que de repente empezaban a desaparecer. Entonces, pues, si yo juntaba varias cosas, ¿no? O, por ejemplo, las diferencias sociales, si piensas de aquí a 60 años y ves que no va a haber petróleo, que la política puede evolucionar de manera que pierdas unos derechos que ya has adquirido, que las diferencias sociales son cada vez más grandes, que la policía y la autoridad cada vez tiene más fuerza y demás. Si juntas todo eso en un batiburrillo, pues ¿qué historia voy a contar? Y ya no quería contar la historia de un héroe, de un gran héroe que se enfrenta a la autoridad o se enfrenta y es un rebelde. No me apetecía. Yo quería hablar de la gente de los barrios, la gente normal, la gente pobre. Entonces, pues lo único que hice fue, yo vivo en Sants, en Barcelona, y hablé de un Sants dentro de 60 años donde no hay petróleo, donde también ya están decayendo los paneles solares que se hubiesen construido hace 40 años, desde mi cuento quiero decir, y también está en decadencia. Y la historia de una chica o señora que vive en un barrio bien, en una ciudad bien, y que bueno, tiene que volver al barrio de su infancia, que era Sants, con los pobres, como quien dice, porque muere la pareja de su abuela. Y entonces es el reencuentro con su abuela, con los vecinos, un poco lo que es el encierro, y cómo sobrevive. Ahí está el spoiler, pues a qué se dedica la abuela y cómo sobrevive la gente en ese futuro. Esto es bastante surrealista porque, si os acordáis, hace, yo creo que fueron dos meses y medio, en Sants se hicieron realidad muchas de las cosas que yo contaba en el cuento, y era muy surrealista el estar en tu casa, mi casa de Sants, de noche a las 2 de la mañana y estar oyendo pues los gritos de las manifestaciones, las barricadas, un helicóptero con la luz que entraba como en las películas cuando quieren hacer ese bonito efecto especial que llevan un foco y entra así por la persiana, pues de ese estilo. Y dices, esto lo he contado yo, porque yo hablo de un Sants que está como rodeado por barricadas y hay una serie de puertas por las que sí que se pueden entrar, ¿no? Y ahí hay vigilantes y demás.
Y la verdad es que es muy triste. O sea, es muy triste porque no se trata de, como escritores, que intentemos prever el futuro, sino que hablemos de nuestro presente de una manera pues más o menos entretenida para el lector y a ser posible criticando cosas que no nos gustan de la sociedad actual, y que veas que de 6 meses después de haber escrito un relato en tu barrio estés viviendo algo muy parecido a lo que has escrito. Y es muy triste. ¡Qué optimismo! Yo, por ir acabando antes de daros el turno de preguntas, yo es que estoy muy chulo, estoy muy contento con esta antología. Entonces yo soy capaz de decir que si os la compráis y hay más de 2 relatos que nos gusten, os devuelvo yo el dinero directamente. O sea, fijaos cómo estoy. Empieza a buscar. Empieza a buscar, a ver si los encuentras. El tuyo no vale. Aparte de eso, me gusta porque en general están muy bien escritos, de formas muy diferentes, y porque casi todas las distopías están ahí. Obviamente están Orwell y Fahrenheit 451 y El Mundo Feliz, pero hay muchas otras también, ¿no? Y os quería hablar sobre eso, sobre el homenaje un poco también a la distopía como género y el momento actual de la distopía como género, ¿no? Hay homenajes hasta a Black Mirror, o sea que no es que nos vayamos solo para atrás. Yo quería decir un detalle que también es importante. O sea, yo, claro, había escrito un relato para la antología, pero yo no había leído la antología. Y yo, bueno, pues quien me conoce sabe que llevo 20.000 años y me encanta la ciencia ficción y llevo muchos años metida en el mundillo. Y cuando por fin me llegó el libro y lo pude leer entero, tenía muchísima curiosidad como lectora. O sea, al margen de que sea en mi cuento, da igual. Y cuando empecé a leer y empecé a disfrutar, de verdad, claro, lo dices, y lo dices en una mesa, oye, el libro está muy bien, pero es que realmente está muy bien. Y además es que es muy variado, porque te encuentro unos cuentos seguro que os van a gustar más y otros menos, porque hay gustos para todo. Pero realmente el conjunto es súper completo y la manera de escribirlos algunos dices, aquí hay una idea brillante, no me gusta a lo mejor porque literariamente no es tan como tal otro, ¿no? Y otros en cambio dices, esta idea a lo mejor no me gusta tanto, pero es que lo lees y disfrutas de la manera en que está escrito. Entonces realmente el conjunto en sí, Ricard, es para estar orgulloso. Pero queda muy feo que lo diga yo, pero de verdad que como fan lo digo, es verdad. ¿Cómo te llamas, perdona? Daniel, te están poniendo los que sí, los que no. Lo vas a tener más fácil que el resto. Rudy, sobre el tema del presente, ellos dos han hablado de que en realidad no tenemos que acertar nada ni hacer profecías, pero en su caso, bueno, esperemos que la de Emilio no se cumpla, aunque él crea que sí. Lo de Sanz no tiene ningún sentido hacer profecías, pasó, porque en realidad la distopía es un género que reflexiona sobre el presente, casi siempre, ¿no? Lo de acertar el futuro es un accidente. En el tuyo, además de eso, está el componente de la aventura, es decir, tiene que ser sobre todo un relato para que te lo pases bien leyéndolo. Sí, a ver, yo siempre recuerdo una frase de un productor del Hollywood clásico que decía que el primer mandamiento de toda película es no aburrirás. Para mí, y yo siempre pienso además, más que en términos de ideas o de conceptos, pienso en términos de historias, pienso siempre en contar una historia. Entonces, para mí una historia tiene que ser algo que te atrape en la primera frase y no te suelte hasta que has terminado el relato, la novela, el poema épico, lo que sea. Entonces, escriba lo que escriba, mi primer pensamiento es siempre eso, crear una historia y unos personajes lo bastante fascinantes y una peripecia como para que el lector esté interesado. Y luego, evidentemente, si has elegido bien la historia, si has elegido bien los personajes, si has elegido bien el escenario, pues van a surgir una serie de reflexiones más o menos interesantes que le aportarán su salsilla, su textura al conjunto. Entonces, bueno, en ese aspecto no me planteo el relato de una forma distinta como me planteo cualquier otro. Entonces, bueno, simplemente tenía el mandamiento de tenía que ser un futuro distópico. Entonces sí, creé esa sociedad que he descrito donde la gente vive hacinadas en una especie de pirámides y bueno, las clases sociales, una cosa, si habéis visto Snowpiercer, donde los vagones de cola son la clase baja y tal, algo parecido pero con un edificio, en vertical en vez de en horizontal, por decirlo sencillamente. Y luego pues ahí, bueno, pues puse algunos de mis personajes y obsesiones habituales, simplemente. Ahora hacemos preguntas y como nos echarán mientras estemos en las preguntas, porque el tiempo va así, dejadme antes celebrar que estamos con el año de Fantasy. Sabéis que hay chapas por aquí que podéis coger, que estamos regalando pues por ese año. Ya sé que no es un gran regalo, los tiempos están como están, pero tiene mucho ingenio, sé quién las ha creado. Y lo que sí que os vamos a dar la chapa, y lo que sí que quiero es decir algunos de los títulos para que veáis que Fantasy sigue bien vivo, algunos de los autores que van a seguir, ¿no? Algunos ya se sabían, sabemos que va a haber más Terry Pratchett, sabemos que va a haber
Matt Renwick, sabemos que va a haber Salamine Ahmed, que ya se anunció en algún sitio, pero sabemos también que en la LongCon, dentro de poco, habrá una charla entre George R. Martin y Robin Hobb. Pues Robin Hobb va a salir en Fantasy, va a salir un señor que está bastante por aquí, que se llama Joe Abercrombie, va a salir también en Fantasy, y me gusta mucho poder decir que entre los autores españoles, que sabéis que son los que yo llevo, aparte de algunos descubrimientos muy interesantes que iremos anunciando, va a haber un retorno que creo que es una auténtica noticia, el retorno de César Mallorquí a la ciencia ficción. Después de 20 años demostrando que no solo supo hacer la mejor ciencia ficción, sino que ha sabido hacer la mejor literatura juvenil, vamos a poder descubrir cómo estos 20 años le han sentado muy bien y sigue siendo el César Mallorquí de siempre, pero renovado. Entonces, con estas buenas perspectivas, yo creo que, viendo cómo va mañana todavía, se trata de seguir sumando fortuna tras fortuna. A partir de ahí quedan 3/4 minutos por si tenéis alguna pregunta, alguna observación. Dani. Muy bien. Pero hoy vas leyendo, el tuyo me mató, o sea, me hundió en la miseria. Gracias. Pero vas leyendo... Objetivo conseguido. Hay algunos, el de las 9 instrucciones para cambiar el mundo, ¿verdad? que están muy bien, te refrescan un poco, te dan ganas de seguir leyendo y no deprimirte y no encerrarte. Pero sobre todo el último, al final, me parece un acierto increíble ese final, porque te dan ganas... Pasas de todo, de deprimirte, de decir esto hay que cambiarlo, a decir hay que luchar, hay que luchar, hay que tirar para adelante, al final te da la esperanza al último, después de, por ejemplo, Yo incluso te diría que, ya que no está Javier y no se puede sonrojar, que a mí me parecía muy bien cerrar mañana todavía con la novela corta de Javier Negrete, porque hace algo muy difícil, que es hacer una distopía, pero darle el carpetazo a las distopías. O sea, es como el Quijote, que hace la parodia en las novelas de caballería desde estar enamorado de las novelas de caballerías. Pues él hace, salvando las distancias, lo mismo, una distopía que se ríe del tema, pero al mismo tiempo es un homenaje a las distopías, ¿no? Entonces me parecía que tenía todos los números para ser la que lo cerrara y hacer el broche de oro a una serie de relatos que sí que es verdad que está muy pensado el orden para que vaya pasando eso que tú dices, pero que todos ellos, como, a ver, ya sé que los papis y las mamis están orgullosos de todos sus hijos, pero es que no son mis hijos. Yo les he encargado, estos son vientres artificiales, y yo les he encargado a ellos que tengan hijos, o sea que puedo decir que son muy buenos, porque no son míos, son de ellos. Pues sabéis qué es lo que pasa en estos casos y en estas cosas, que es que si queréis os señalaremos ahí al fondo los que sí y los que no, bien firmaditos, y seguid disfrutando de Celsius. Muchas gracias. Gracias.